ya pude. Sí, no. Ah, ok. Sí, pero se ven las pestañas de... La presentación está en otra pestaña. Sí, lo que pasa es que la tengo en otra aplicación. O sea, la tengo en el PowerPoint, pero fuera del Chrome. Entonces no sé cómo, no entiendo por qué no me deja. Juro que lo había hecho antes, pero no sé por qué. Ahora no me deja. A ver, ya. Paciencia, muchachos. Ténganme paciencia. Profe, cuando yo pongo share screen, salen tres opciones: your entire screen, application window y Chrome tab. Exacto. No Ajá. sé, no sé si, o sea, debería ser your entire screen, ¿no? O en tal Sí, caso que cuando le salga application window le dé la opción del PowerPoint. sí, Ujú. eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Pero ahí se ve mi pantalla. O sea, están viendo los cuadritos de ustedes, ¿verdad? Sí. Entonces yo debería poder hacer esto. Ahora se ve. Sí, se ve perfecto. Ah, se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Voy a ir rapidito, ¿no? Confirmen todos que están viendo la presentación. Todo bien, ¿no? Se Sí, sí escucha se mi ve. voz. Ok. Bueno. Entonces, bueno, este es el curso de Teoría y Política de Desarrollo Económico, sesión uno. La pregunta fundamental de este curso tiene que ver con estas dos fotografías, ¿no? Y con otras fotografías que les voy a mostrar. Esta sesión es muy introductoria, simplemente a manera de motivación y tratar de emocionarlos ustedes con lo que vamos a ver y porque yo creo que la estructura de este curso es chévere y es bueno para ustedes como economistas, independientemente de que no se vayan a transformar en economistas del desarrollo o que vayan a ver estos temas de investigación, pero que seguramente no todos serán de su interés, pero creo que para cualquier persona, incluso mm, para su cultura general, para su formación como economista, tener una batería de cosas que decir sobre estos temas siempre es importante y creo que su formación integral en estos temas es súper importante como economista, aunque sea cuando, no sé, en una fiesta, tomándose un roncito, hablando con los amigos, dice, mira, sí, vale, lo que pasa es que ese tema se aborda así, 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 ¿no? Entonces, estos temas siempre son importantes. Entonces, esta fotografía que yo les muestro acá es como la pregunta fundamental de la economía del desarrollo. En la esquina superior izquierda tenemos a Reykjavik en Islandia, en la inferior derecha tenemos a uno de los barrios más pobres de África que se llama Kibera, que queda en Kenia. Entonces, la pregunta fundamental es ¿por qué una parte del mundo vive como los islandeses y por qué los islandeses y por qué una parte del mundo vive como los keniatas o los venezolanos, ¿no? En general. Esa pregunta creo que está en el centro de este curso y en el centro de la economía de desarrollo porque
porque no es sencillo pensar en cómo llegamos aquí, pues, o sea, cuáles son las trayectorias que nos trajeron acá. Por qué el mundo es un mundo de contrastes tan profundos? ¿Y por qué una parte de la población vive con todas sus necesidades cubiertas, todas sus necesidades básicas y con un nivel de bienestar y consumo altísimo? ¿Y por qué otra parte de la población mundial vive, digamos, en unas condiciones menos que precarias, sujeto a los vaivenes y a la precariedad absoluta de la vida, ¿no? Esto es Oslo, Noruega, y la Ciudad del Sol en Puerto Príncipe y Haití. En Haití, que por cierto, la foto le hace perfecta justicia al lugar en Cité de Soleil, en Haití. Eh, es terrible, es como una película distópica de los muertos vivientes, ¿no? En- y, y creo que, bueno, donde miremos, ¿no? Donde podemos mirar hacia cualquier parte de, de nuestra propia vida, incluso en nuestro propio entorno, esta pregunta surge, ¿no? Entonces, ¿por qué vivimos unos así y otros de otra manera? Pero no solo por qué vivimos, sino por qué, y que creo que es la pregunta que está detrás de la primera pregunta, es por qué en otra esfera importante de la vida las diferencias son aún más enormes. Porque una parte de la población trabaja y produce de una manera, mientras que otra parte de la población trabaja y produce prácticamente de la misma manera como lo hacían hace miles de años, ¿no? Es decir, es un tema de productividad, es un tema de diferencias intrínsecas de las personas, es un tema de los sistemas educativos, es un tema que tiene que ver con el lugar del mundo donde les tocó vivir, es un tema que tiene que ver con el color de su piel, es un tema que tiene que ver con las circunstancias institucionales de los países. eh, digamos, hay como un cúmulo de respuestas que podemos ir armando, un rompecabezas que podemos ir armando para responder esta pregunta, pero la pregunta quiero que no la pierdan de vista. Por qué Japón produce con robots altamente tecnificados y la gente en Burundi o en El Sombrero, Estado Guárico, eh, produce de alguna manera, de la misma manera como los indígenas de hace 500 años producían, mientras que en Japón casi no están usando ni personas, ¿no? Este, ¿Por qué la infraestructura varía, no? Porque algunos países tienen acceso a un nivel de infraestructura y de tecnología súper avanzado y otros no. Entonces, esos son tenemos que distinguir un poco las explicaciones de la pregunta, pero no quiero que pierdan de vista la pregunta porque ese es el foco durante todo este curso ese va a ser el foco de de la, del- de nuestra inquisición, pues de nuestras discusiones. Este, Grandes diferencias entre países en todos los ámbitos. Entonces, también institucionales, ¿no? Porque una institución como la policía puede significar algo en un país y otro completamente en otro, ¿no? Y a pesar de que sea una institución eh, en teoría creada y en teoría diseñada para cumplir una función y un rol con unos objetivos muy precisos, en la práctica su comportamiento es institucional, es completamente divergente también. Entonces, esa es una pregunta también importante. Aquí tenemos dos ejemplos, uno muy cercano a nosotros, ¿no? Eh, Otro ejemplo bien cercano a nosotros, porque los resultados, digamos, o el tratamiento que se le da a ciertos sectores de la sociedad es distinto de un lugar a otro, ¿no? Entonces,
Bueno, las fotos sirven simplemente para motivar un poco la discusión y ponerles a ustedes en el centro de todo lo que vamos a hacer ahora, la pregunta fundamental, ¿no? Porque a mí me gusta comenzar con el análisis semántico de la propia palabra desarrollo. Y la palabra desarrollo tiene que ver con la noción misma de lo que nosotros pensamos que es el progreso, ¿no? Porque la palabra desarrollo tiene que ver con dos conceptos fundamentales. Uno es esa noción de desenrollar, digamos, de desenvolver. La palabra original viene de una etimología que significa como extender un rollo y lograr que se extienda en su máxima expresión. Este, y esto tiene que ver con la noción de progreso, ¿no? De progreso económico, social y cultural. En el plano de la economía, la palabra se ha asumido como parte de esta noción de progreso. Entonces, las dos del progreso económico, si se quiere, cómo las economías avanzan, cómo las economías crecen, cómo las economías logran las condiciones materiales de existencia para que sus poblaciones, su sociedad avance y goce de bienestar cada vez mayor en el tiempo. Entonces hay una noción de tiempo y una noción de desenvolver, de desenrollar, de liberar las fuerzas. Entonces, fíjense que hasta filosóficamente acá yo creo que el punto importante que quiero hacer con esto es que nuestra noción filosófica del desarrollo, incluso como individuos, no pensando en países, sino nosotros mismos como individuos, como familia, tiene que ver con esa noción de progreso en el tiempo. Es decir, esa noción de que existe algo intrínseco en nosotros o en nuestra ciudad o en nuestra comunidad o en nuestro estado o en nuestro país o en el mundo, donde están las fuerzas o las condiciones o las fuerzas del ser humano para progresar están ahí, es decir, las condiciones de base existen en los seres humanos y en los países, en las ciudades, en las regiones. Lo que hay es que tratar no sé, de destrabar o de resolver el rompecabezas para que esas fuerzas productivas se desaten y empiece el progreso, ¿no? Entonces, esa noción es importante porque, porque es la noción, digamos, normativa del desarrollo que creo que es la correcta. Es decir, y que está detrás de esa noción de, de, de igualdad intrínseca que hay en los seres humanos. O sea, si nosotros pensamos que todos los seres humanos son iguales y que todos los seres humanos gozan de los mismos derechos y de los mismos, tal vez de las mismas características, entonces nosotros necesariamente tenemos que pensar que todos los países y todas las agrupaciones humanas y todas las regiones y todas las comunidades también tienen el potencial de desarrollarse, de crecer y de aumentar o de mejorar sus condiciones de vida. El día que nosotros dejemos de pensar esto, es decir, el día que nosotros dejemos de pensar, o mejor dicho, el día que nosotros pensemos que hay algo intrínsecamente malo o intrínsecamente dañado en una comunidad o en un país que los condena a ser pobres y a vivir como viven en Haití o como viven en grandes sectores de Venezuela en este momento. Entonces, en ese momento, la economía del desarrollo deja de tener como sentido. Entonces, simplemente para ratificar que la noción del desarrollo necesariamente lleva intrínseca una noción de igualdad de los seres humanos, donde todos los seres humanos tienen el potencial de alcanzar un estadio superior de bienestar y de desarrollo. Y ya por ahí
podemos empezar a hablar de esas explicaciones culturales que a veces se dan y que en las conversaciones uno lo escucha todo el tiempo y que a mí no me gusta, casi siempre que puedo responder, respondo, porque no me gusta para nada, me parece una posición bien lazy, bien floja para explicar la realidad, ¿no? Cuando uno escucha, no, bueno, lo que pasa es que los venezolanos, no, la cultura del venezolano, no, pana, eso no, mira, mano, eso no sirve para nada, o sea, nosotros estamos condenados a hacer un desorden, estamos condenados a este desastre, porque es que lo que pasa es que el venezolano, ¿no? La viveza criolla, no, mira, lo que pasa es que nosotros hay algo como algo dañado, algo malo en nuestra manera de ser que nos condena a tener malos resultados todo el tiempo. Y yo creo que pensar así es como abandonar cualquier pretensión de estudiar los temas de Venezuela desde la óptica de la economía del desarrollo, porque bueno, si hay algo intrínsecamente malo en nuestro ADN, bueno, no hay nada que hacer. Pues. O sea, nada, apaga la luz y vámonos y ya, o sea, hay que irse, ¿no? Y bueno, a lo mejor hay que irse igual, pero no por esas razones exactamente. Entonces, bueno, nada, eso, eso, eso solamente para una nota más conceptual y filosófica sobre el tema de desarrollo. Entonces, bueno, nada, yo creo que hay otra faceta, otro ámbito del tema del desarrollo que vamos a tocar también fundamentalmente, que tiene que ver no solo con el desarrollo como riqueza material o acumulación material de bienes de existencia o de subsistencia, que ciertamente es el foco del enfoque económico de estos temas, pero también hay otro aspecto que tiene que ver con la posibilidad de gozar de libertad, ¿no? Y, y, y Amartya Sen, que es un premio Nobel de Economía que ha estudiado muchísimo esta intersección entre economía, ética y filosofía, tiene unos buenísimos libros sobre esto. Y él define el desarrollo en términos de las libertades que los individuos experimentan. Y, y él dice que necesariamente el desarrollo implica una expansión de las libertades para conducir su vida de la manera más adecuada que cada quien crea, ¿no? Y esto es importante porque la verdad es que si uno asume que la falta de desarrollo es la pobreza, Sen dice en sus libros y creo que es el concepto más importante de su libro, que la peor falta de libertad viene con la pobreza. Es decir, o mejor dicho, que la pobreza, ser pobre, como ser una sociedad pobre, pero también desde el punto de vista individual, ser un individuo pobre, es precisamente un sinónimo de la falta absoluta de libertad. Porque cuando tú eres pobre y estás constreñido en todas tus decisiones humanas y estás limitado y destinado y encasillado a, a resolver tu vida y a tratar de día a día dedicarte 100% de tu ancho de banda, dedicarlo a sobrevivir. Entonces, bueno, tú no tienes opciones, tú no puedes hacer lo que tú quieras, tú no puedes elegir diversos caminos para tu vida, tú no puedes elegir qué ser o qué hacer en tu vida, porque tú estás básicamente condenado las 24 horas del día, de todos los días de tu existencia, a una única tarea que es sobrevivir y tratar de alimentarte o buscar sustento para tu familia. Entonces, esa es la relación entre libertad y desarrollo que creo que es importante que ustedes manejen y que vamos a manejar en este curso, ¿no? Entonces, la libertad, por supuesto, es también un fin en sí mismo para el desarrollo y forma parte fundamental de esa noción de desarrollo. No es una visión enteramente mercantilista o material, sino que tiene unos aspectos también que tienen que ver con la libertad, ¿no?
esto lo voy a pasar rápido, pero hay varias maneras de hacer comparaciones internacionales sobre los niveles de desarrollo. Por supuesto está el nivel de ingreso per cápita, que eso es una medida estándar de la riqueza de los países y ciertamente este, refleja, digamos, o a través de ese indicador uno puede reflejar las enormes diferencias que hay entre dos países. Hay intentos, digamos, de hacer cosas un poquito más complejas, dado las insuficiencias que puede tener un indicador como el ingreso per cápita eh, para, para medir las diferencias entre países. Por ejemplo, las Naciones Unidas, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, calcula este índice que seguramente ustedes conocen, que se llama el Índice de Desarrollo Humano, donde es un indicador compuesto que tiene tres cosas, ¿no? Tienes por un lado un indicador de producción per cápita, no es el PIB, sino el PNB, pero es básicamente similar. Tienes un tema de capital humano, que se divide en dos, que tiene que ver con la expectativa de vida como índice que sintetiza un poco el estado de salud de la sociedad, y temas de capital humano que tienen que ver con años de escolaridad promedio, ¿no? Entonces, el indicador se calcula como un promedio simple de esas tres cosas, un promedio eh, digamos, potencial. Y bueno, los resultados son básicamente los que ya conocemos. En el top de la lista siempre están como básicamente los mismos países, ¿no? Está Noruega, está Suiza, Australia, Irlanda, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el fondo de la lista, bueno, en el medio de la lista están países como Venezuela, como Colombia, Perú, Ecuador, que por cierto, a mí siempre me ha parecido que este índice es tan insuficiente y tan mal construido, no me gusta, digamos, que Venezuela, a pesar del enorme colapso que hemos tenido en los últimos años, todavía sigue apareciendo en el índice de desarrollo humano por encima de países como Ecuador, como Perú, como Colombia, que, que ciertamente, digamos, su desempeño en los últimos años ha sido mucho mejor. Entonces, uno ve estas diferencias entre países. Esto es, por ejemplo, el índice de gobernanza, ¿no? De gobernabilidad. Y en cualquiera de los aspectos de ese índice tiene, estos son percepciones, pero básicamente es un índice compuesto que tiene 6 elementos, tiene un tema de responsabilidad y de voz y responsabilidad, uno de estabilidad política, de efectividad del gobierno, de calidad regulatoria, de Estado de Derecho y de un tema de corrupción. Y básicamente, independientemente de donde usted mire, va a ver lo mismo. Entonces, los sospechosos habituales siempre arriba: Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, etcétera, etcétera, etcétera. Y los de abajo son básicamente los mismos, siempre. Siempre son países que están al borde de ser un estado fallido. Está Venezuela ya por acá, pues esta tabla es vieja. Y están algunas repúblicas africanas súper complicadas, ¿no? En cualquier cosa que uno mire, competitividad, lo mismo de siempre. Aquí tienes temas estos son índices agregados, aquí tienes infraestructura, ambiente macroeconómico, instituciones, capacidad de innovación, flexibilidad de los mercados laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Donde usted mire, los de arriba, Suiza, Singapur, Estados Unidos, Alemania, abajo Guinea, Mauritania, Chad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el mundo, digamos. El mundo es, si uno pudiera caracterizar el mundo en cualquier elemento, es este mundo de enormes diferencias entre países, ¿no? Básicamente, si uno ve las grandes compañías del mundo, es decir, quién produce riqueza, quién está produciendo más en el mundo, uno ve que si uno observa el mundo en 1955 y lo observa ya a finales de los años más recientes,
por ejemplo, 2016, uno observa en esta tabla dos cosas. Por ejemplo, en los 50 había acá básicamente productores de petróleo, productores químicos y manufactura, en particular manufactura pesada de General Motors que hace carros. En el 2016 uno ve otra cosa, ¿no? Ve compañías tecnológicas, compañías de software, redes sociales, algo de finanzas y algo de petróleo también. Pero lo que uno observa y lo que uno no puede dejar de observar acá es que la tabla del 50 y la tabla del 2016 es exactamente igual en términos de los países de origen de estas compañías, ¿no? Entonces, la tecnología pudo haber cambiado por completo, lo que no cambió fue el orden del mundo. Es decir, si antes la producción y la riqueza se estaba generando solo en una parte del mundo, en 2016 sigue siendo igual o más o menos igual. Y esto se ve un poco en este mapa, ¿no? Aquí está el mundo pintado de acuerdo al número de compañías super compañías o transnacionales que hay en cada país, de las que salen en el índice Forbes de compañías de este año, y se ve que hay una enorme concentración en la parte norte del mapa, con, con muchísimas compañías que tienen origen en estos países y mucho menos compañías en países como en Sudamérica. En África, fíjense que no hay casi nada. En Sudamérica están en azulito, que son pocas, o medianitas ahí en Brasil y México. Pero el naranja y el amarillo está arriba. Entonces, uno puede empezar aquí a ver cómo el mundo se divide. Y entonces aquí empiezan las teorías, ¿no? Y vamos a ver cosas como que, bueno, hay gente que dice que es la geografía. Entonces, que el hemisferio norte está particularmente bien dotado para que esto haya sucedido así y que a lo mejor hay un tema de clima eh, que tiene que ver con que el trópico hace mucho calor y aquí en esta vaina no se puede trabajar, ¿no? Entonces, cosas así. Entonces, lo que vamos a intentar a lo largo del curso es darle teorías, poner teorías tratar de darles explicaciones a estos mapas, ¿no? Esto es, bueno, más de lo mismo. Esto es el índice de competitividad mundial. Esto es Venezuela en azulito y se ve que en este gráfico de red casi todos los puntos están por debajo del promedio de Latinoamérica y el promedio de Latinoamérica no es ni siquiera demasiado alto, ¿no? Entonces, la otra cosa bueno, la primera cosa, el primer bloque era simplemente un montón de gráficos, no se angustien por saber qué es lo que había ahí. La presentación va a estar online, digamos, la voy a poner en el blog y la voy a poner en el Classroom. Pero el primer punto de las primeras gráficas eran simplemente para decir, el mundo se caracteriza por solo una cosa, es enormes diferencias. Pero además, por donde usted trate de medir al mundo, hay enorme correlación. Es decir, si uno ve el mundo por PIB per cápita, o lo ve por expectativas de años al nacer, o lo ve por promedio de escolaridad, o por cualquier otra cosa que uno quiera verlo, como mortalidad materna, embarazo adolescente, homicidios, es decir, con cualquier indicador con la cual uno pueda medir la realidad, las diferencias emergen, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que a veces no hay que enfocarnos tanto en cómo medir la diferencia, sino en explicar el origen de la diferencia, porque las diferencias están ahí y están en todos los factores que uno pueda observar. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está mal sobre Venezuela? Bueno, lo que pasa es que Venezuela tiene un problema de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de falta de acceso al agua, de falta de acceso a la electricidad, de infraestructura de transporte deteriorado, de homicidios per cápita, de corrupción, de déficit fiscal crónico,
tiene un problema también ambiental gravísimo y tiene un problema de estado de la infraestructura escolar. También tiene un problema con la disposición de aguas residuales y tiene un problema con la velocidad de Internet. También tiene un problema con la cantidad de niños de la calle y el hacinamiento de los barrios pobres. Es decir, al final, cuando uno mira el subdesarrollo, por decirlo de alguna manera, el subdesarrollo es eso, pues este, es, digamos, en cualquier nivel que uno observa, uno va a encontrar esas diferencias. Entonces, esa es la segunda lección que les quiero dar hoy. Desconfíen del que diga, bueno, lo que pasa es que Venezuela está como está porque tiene un problema educativo y bueno, el grado de escolaridad venezolano es malísimo y la calidad de la educación es malísima. No, lo que pasa es que Venezuela está como está porque las carreteras no sirven para nada y está como está porque los niveles de corrupción son altísimos y está como está porque los niveles de salud materno-infantil y los hospitales están en el suelo. Entonces, sí, o sea, Venezuela está como está, no por eso, sino es así que está como está. Es decir, esas son las características de ser un país subdesarrollado. Entonces, tú no puedes explicar el por qué, ese no es el por qué, ese es el qué. Tú no puedes explicar el subdesarrollo por las características del subdesarrollo. Porque cuando uno mira el subdesarrollo, uno va a encontrar una lista de mercado larguísima de todo lo que está mal en Venezuela o en cualquier parte del mundo. Eso no es eso en cualquier parte del mundo subdesarrollado. No sé si me explico, pero yo creo que es un problema de método, un problema metodológico, pero los analistas y los consultores tienden a hacer mucho de eso, ¿no? Incluso los organismos multilaterales tienden a confundir las causas con las características, con lo que nos sirve para... No podemos explicar, es como que yo fuera, no sé, yo fuera una persona que no lo soy, y no tengo nada contra eso, pero es como que dice, bueno, lo que pasa es que Omar es calvo porque tiene porque tiene falta de folículos capilares en el cuero cabelludo. O sea, es como estás explicando el por qué soy calvo con las características de ser calvo. O sea, eso es precisamente ser calvo, no tener folículos capilares. No sé si me explico. Entonces, el desarrollo es lo mismo. Ser subdesarrollado es precisamente tener alta mortalidad infantil o alta mortalidad materna o infraestructura deteriorada. Entonces, hay que diferenciar muy bien las causas de los efectos, ¿no? Entonces, bueno, la alta correlación en cualquier indicador. Entonces, ya llevamos dos cosas que quiero que ustedes piensen. Uno es, el mundo es distinto y se caracteriza por las enormes diferencias entre países. La otra cosa que quiero que se lleven hoy es el mundo por donde usted lo mire es lo mismo. Es decir, por cualquier indicador que usted lo agarre, las diferencias emergen en la misma magnitud. Y hay altísima correlación entre todas las maneras de medir al mundo. Entonces hay que apuntar a las causas y no necesariamente a lo que estamos viendo en la superficie. La tercera cosa que les quiero decir hoy tiene que ver con este grafiquito. Este grafiquito es bien chévere porque esto es una investigación de un tipo que se llama Madison, trató de medir el desarrollo, pero desde una perspectiva súper larga, se llama Millennial Perspective. Ya no es tan nuevo el libro, pero bueno, el span de tiempo es tan grande que sigue siendo vigente. Y eso es la tercera cosa que quiero que se lleven hoy, es que el mundo es así hoy, esa divergencia que observamos hoy es un fenómeno que en el tiempo histórico del mundo es un fenómeno extremadamente reciente. El mundo, si se pudiera caracterizar desde una perspectiva de largo plazo, el mundo hasta hace una semana era un mundo completamente distinto, caracterizado precisamente por la igualdad. Esta divergencia que observamos ahora es un fenómeno reciente.
Si nosotros vemos, por ejemplo, qué pasó en el mundo desde hace 10.000 años, y eso hay varias medidas posibles para hacer esto. Esto es una medida milenaria, digamos, de PIB per cápita. Y nosotros vemos que por más de 100.000 años y hasta hace aproximadamente, qué sé yo, 200 años, el mundo era todo pobre. O sea, había algunas diferencias entre algunos países y otros. Las diferencias eran relativamente modestas. Ciertamente había algunas diferencias entre sectores de las mismas poblaciones, por ejemplo, entre la nobleza feudal y los siervos, por ejemplo, había una diferencia enorme, pero desde una perspectiva global, eh, la economía se mantuvo en una especie de equilibrio constante durante miles y miles de años, a pesar de que hubo transformaciones ciertamente importantes en la manera de que se producía, y hubo revoluciones tecnológicas en el camino. La productividad y la capacidad de los seres humanos de acumular riqueza era relativamente limitada hasta hace 200 o 250 años. Y eso, desde una perspectiva histórica, es un evento muy reciente. Entonces, la otra cosa que quiero que se lleven hoy es que el mundo no siempre fue así como lo conocemos ahora, y lo que conocemos ahora es un fenómeno extremadamente nuevo y novedoso. Entonces, básicamente, de este gráfico me llevo dos cosas. Una es, ¿qué pasó aquí alrededor de este punto? Que hizo que un mundo que tenía miles y miles de años comportándose más o menos igual, de repente observara un fenómeno de crecimiento explosivo de las capacidades productivas del mundo. Claro, ese punto ya ustedes lo conocen, eso es básicamente la revolución industrial, pero ese punto produjo el mundo tal como lo conocemos, porque la pregunta que surge acá es, ¿por qué? Y la vamos a tratar de responder en este curso, es ¿por qué ahora y no antes? ¿Qué pasó alrededor de este punto que hizo que se dieran las condiciones para que esto sucediera? Entonces, el desarrollo tal como lo conocemos tiene dos preguntas, ¿no? Entonces, en este gráfico, uno es, ¿por qué en este punto y no antes? Y por qué en este punto sí, y a partir de este punto, esta trayectoria creciente es una pregunta interesante. Y la otra pregunta tiene que ver con la primera parte de mi cháchara de hoy, es por qué este fenómeno que se ve acá ha sido tan desigual en el mundo. Porque algunos países o sea, la contribución a esta línea creciente, es súper desigual. Algunos países arrancaron y explotaron y otros no, otros se quedaron en el aparato. Entonces, básicamente son dos preguntas en una. ¿Por qué antes y por qué antes no y ahora sí? ¿Y por qué algunos sí y otros no? Entonces, esa pregunta es interesante. ¿Me están siguiendo? No, estoy hablando aquí solo. No, Sí, profe. se entiende, profe. Sí, perfecto. Tengo una Bien. pregunta. Sí, adelante. ¿Y cuál es la diferencia entre la línea verde y la azul? ¿A qué se debe y por qué convergen? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Explica eso. Porque estas son investigaciones que han hecho, les puedo dar la bibliografía, Madison, que fue el economista de Harvard que hizo el libro, este, son dos métodos distintos de medir el GDP per cápita. Fíjense que son dos líneas paralelas, y uno incluye una cosa y otro incluye otra. Pero convergen porque el GDP per cápita sí lo puedes medir bien en etapas recientes, pues. Ahora, echarlo para atrás miles y miles de años requiere algún tipo de supuestos y de modelaje. Y estos son dos métodos distintos, ¿no? Uno tiene que ver con una mezcla de densidad poblacional y de intake calórico, para medir. Y fíjense que, digamos, hay algo que se pueda medir más o menos en la Edad Media y posteriormente a la Edad Media, con algo de certeza, pero ya después para atrás es muy difícil ponerle
ponerle los números a un indicador como el GDP per cápita, digamos, o el PIB per cápita. En todo caso, los dos niveles lo que reflejan es eso, pues es que ambas curvas, que son dos métodos distintos, lo que reflejan es que más o menos el mismo tiempo, digamos, al mismo tiempo, algo pasó que hizo que las capacidades productivas del mundo fueran explosivas y el mundo empezara a acumular producción y a acumular riqueza. Algo pasó en este punto. Ese punto es, por supuesto, hace 200, más o menos 200 o 250 años, que es la revolución industrial en Europa. Entonces, bueno, entonces, simplemente para ratificar este punto sobre el desarrollo como un fenómeno reciente, fíjense la diferencia en el año 1000. Esta tablita se lee de esta manera. En el año 1000 de esta era, digamos, después de Cristo, la diferencia entre el PIB per cápita en dólares internacionales del 90, esto también es de Madison, entre países desarrollados y subdesarrollados era mínima, digamos. De hecho, el PIB per cápita de los subdesarrollados en el año 1000 era un poquito mayor que el de los desarrollados. En el año 1500 ya empieza a abrirse la brecha, un poquito más los desarrollados, pero no es una diferencia fundamental. Básicamente, el PIB de los desarrollados era un poquito mayor, 32% mayor a los subdesarrollados. En el año 1600, como la salsa, 47% la diferencia entre desarrollados y desarrollados, y eso va creciendo, digamos. Ya en 1998 la diferencia era abismal entre desarrollados y no desarrollados. Entonces, esto es básicamente lo que dice ese gráfico. Éramos bastante iguales hasta cierto punto del tiempo y luego explotó la capacidad productiva del mundo, pero solo en unos países y en otros no, ¿no? Entonces, esto lo que hace, Madison lo que hace es ratificar esta investigación y ver que este tema es un tema muy reciente, ¿no? Y además uno lo ve en cualquier otro indicador, ¿no? Por ejemplo, expectativa de vida al nacer en el Reino Unido. En el año 1300, por ejemplo, en la Edad Media, la expectativa de vida al nacer en el Reino Unido era 24 años y en 1999 era 77 años. O sea, la ganancia en términos de bienestar acá ha sido enorme. En el año 1300, en el Reino Unido, se calculaba que 218 de cada 1000 niños nacidos vivos se morían. Es decir, había una tasa de mortalidad infantil de 22%, ¿no? 22% de los niños se morían al nacer. En el 99 eso era 0,6%. O 6 niños por cada 1000. Y donde uno lo vea, esto es, por ejemplo, una tabla que tiene el PIB por habitante de Canadá, Estados Unidos, Brasil, México, América Latina y el promedio mundial, y se ve claramente que la diferencia en el año 1500, solamente para hablar de este lado del mundo, del hemisferio occidental, era básicamente ninguna entre Estados Unidos, Canadá, Brasil y América Latina. Ya en el 2006, las diferencias eran enormes, ¿no? Entre Canadá, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica. Y la otra cosa que quiero hablar es un tema de desigualdad, porque las diferencias que observamos en el mundo y este patrón de desarrollo del mundo que nos hace ver que el desarrollo ha sido un fenómeno reciente, pero que ha sido súper desigual entre países, también es cierto cuando uno mira al interior de los países y de las regiones. Entonces, estas diferencias que estamos hablando del mundo, si uno hace una abstracción, uno puede verlas a niveles subregionales también.
y hay diferencias entre regiones y hay diferencias incluso al interior de los propios países e incluso al interior de las propias ciudades. Entonces, hay un tema de método, digamos, de la economía del desarrollo, donde las propias preguntas que uno se hace a nivel de países, se las puede hacer a nivel de regiones, se las puede hacer a nivel de un propio país o incluso a nivel de una misma ciudad o de comunidad, ¿no? Entonces, hay un tema de desigualdad que creo que también vamos a tocar ligeramente en el tema, en el curso, que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, para empezar, la distribución por usar un indicador, la distribución del ingreso entre países es bastante desigual. Este, y vemos cómo a diferencia o mejor dicho, diferencia, no, como otra característica importante, es que además la, los países más desarrollados, los países industrializados que están acá abajo, tienden a ser también países relativamente más igualitarios. América Latina, por cierto, es la región más desigual del mundo en términos de la diferencia de ingresos entre los pobres y los ricos. En el caso de este indicador, que esto es el ingreso del 5% más rico, en este año, no recuerdo exactamente cuál es esta gráfica, pero esto no ha cambiado para nada. América Latina y África, que son precisamente las regiones menos desarrolladas del mundo, el 5% de la población más rica acumulaba aproximadamente 25% del total del ingreso de los países. Entonces, fíjense que por este gráfico, pareciera además que el desarrollo lleva a una distribución del ingreso más equitativa. Esto, por cierto, ha estado cambiando muchísimo en los últimos años y las regiones más industrializadas se están volviendo incrementalmente más desiguales también, lo cual es parte de la dinámica que estamos observando en estos días. Pero eso para que lo tomen en cuenta. Esto es lo mismo, las regiones más desiguales son más rojas. Esto es el Gini coefficient, el coeficiente de Gini, y el mundo desarrollado arriba, generalmente en el norte, porque es Europa, parte de Asia y Estados Unidos y Canadá, tiende a ser un poco más igualitaria. Repito, esto ha estado cambiando en los últimos años, ¿no? Ya. Ya para ir cerrando, quiero hablarles simplemente, ponerle esta cita de un economista célebre, digamos, célebre Bob Lucas, que tiene una cita que yo creo que es importante para motivar este curso y ciertamente es motivadora para mí. En un paper que vamos a ver más adelante, él se hace la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros o que estoy haciendo yo en esta charla, ¿no? Es como que una vez que uno y digamos, la pregunta es importante porque abre la posibilidad de lo que nosotros vamos a tratar de ver en la segunda parte de este curso. O sea, una vez que uno observa las diferencias del mundo y dice, bueno, este mundo es así, hay grandísimas diferencias entre unos países y otros. Por un lado está Namibia, Kenia, Venezuela, Haití, y por el otro lado está Noruega, Suecia, Islandia o Canadá. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿hay algo que los gobiernos o las sociedades de Namibia, Kenia, Venezuela o Haití pueden hacer para hacer que las fuerzas productivas se desarrollen en esos países de manera tal de que empiecen por lo menos a cerrar la brecha con los otros países? Si esa pregunta tiene una respuesta afirmativa, es decir, si hay algo que podemos hacer como países, como gobiernos, para lograr cambiar el rumbo o el estadio de las cosas, entonces, si esa pregunta tiene una respuesta afirmativa, Bob Lucas dice, bueno, si esa pregunta es así y uno dice que sí a esa pregunta y no hay nada en la naturaleza de la India, en ese paper dice de la India, pero puede ser Venezuela, si no hay nada en nuestra naturaleza que impida el desarrollo,
Entonces, hay pocas preguntas más importantes que esa para un economista. Dice, Bob Lucas dice ahí, bueno, una vez que tú empiezas a pensar en esa pregunta, es difícil pensar en otra cosa, básicamente, ¿no? Es un poco extremo el pensamiento, pero si a uno le gusta el tema del desarrollo, es verdad, o sea, es como que una vez que esa pregunta tiene respuesta, dice, bueno, no hay nada en la naturaleza de Venezuela que nos impida ser un país desarrollado, este, entonces hay pocas preguntas más importantes que esa, ¿no? Entonces, por lo que les decía, porque cuando uno piensa en Venezuela, en su propio país, las mismas preguntas que nos hemos estado haciendo están presentes. Entonces uno tiene a Petare, por ejemplo, en la misma ciudad donde tiene al country, y, 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 y bueno, esa diferencia es contrastante, y, y uno se pregunta entonces, ¿por qué el desarrollo de una sociedad como la venezolana ha hecho que más gente esté en Petare o haya tenido un destino, un nivel de desarrollo personal y comunitario como el de Petare, y no más gente, que sería lo ideal, esté más cerca de ser el country, ¿no? O por lo menos tener un estándar de vida mucho más parecido a los países desarrollados. Entonces, incluso uno puede ver que ese contraste está uno al lado de otro, ¿no? En Venezuela. Y en realidad en muchas partes de Latinoamérica y del mundo del desarrollo es así. Entonces, no es ni siquiera necesario viajar grandes distancias para ver la diferencia, ¿no? Entonces, este, la divergencia que uno observa en el mundo la observa también en Venezuela, ¿no? Entonces, las preguntas que estamos haciéndonos son importantes. Sí, bueno, la verdad es que como dice la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de la Independencia, como que la sociedad y la vida y el pueblo organizado tiene como fin último la felicidad, pero resulta que la felicidad también tiene una correlación con el tema del crecimiento y del nivel de desarrollo. Por ejemplo, si uno toma este indicador de felicidad, este, este gráfico es interesante porque hay una correlación obviamente positiva entre PIB per cápita, que está abajo, y el nivel de felicidad o de satisfacción con la propia vida. Entonces, no, no es tan cierto, por lo menos con este gráfico, no es tan cierto aquello de que el dinero no compra la felicidad. Ciertamente la correlación no es uno, pero la correlación es bastante evidente. Pero además la dirección de la flechita de cada país te dice si hay una diferencia positiva entre el nivel de satisfacción con la propia vida entre los más ricos y los más pobres de los propios países. Si la flechita va hacia arriba, es que no solamente los más ricos entre países tienden a tener una vida más satisfactoria según su propio criterio, sino con los más ricos dentro de cada país tiende a tener una vida más satisfactoria. Entonces, aquello de que el dinero no compra la felicidad no es tan cierto según este gráfico. O como dicen, el dinero no compra la felicidad, pero hace que se te olviden los problemas. Entonces, este, en realidad, estas son gráficas de lo mismo, estos temas de esas medidas de felicidad que andan por ahí, solamente para ver que en promedio los más pobres son relativamente menos felices que los menos pobres, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nuestro mundo, o sea, nuestra propia noción de desarrollo también está en crisis. O sea, yo no quiero, este, a mí me gusta hablar del desarrollo como satisfacción de necesidades materiales, pero ciertamente desde la óptica del mundo en desarrollo, el modelo de desarrollo que hemos observado y que ha hecho que algunos países sean mucho más ricos que otros, no está exento de problemas. Es una noción o es
digamos, una forma de desarrollo que ha implicado también enorme presión sobre los propios recursos naturales y que no necesariamente va de la mano con un modelo de vida que uno podría decir ideal, ¿no? Esta caricatura es buena porque esto es como la vida en un país de desarrollo y en un país desarrollado y yo prácticamente que he vivido fuera mucho tiempo, es así y a lo mejor uno que también ustedes que seguramente tienen experiencia internacional lo saben y muchos de nuestros amigos y familiares que están trabajando fuera lo saben, que la vida no es fácil, digamos, ¿no? Se goza de un alto estándar de vida, pero no necesariamente la gente puede disfrutar mucho más de su propia vida, porque, bueno, es una vida de trabajar, de ganar dinero, de comprar, y es como una rueda de ratones que no para nunca, este, y digamos, ese es el costo personal de tener alto estándar de vida en algunas de estas sociedades, ¿no? Es como esta caricatura de Quino que decía, bueno, está el campesino tradicional con su burrito y su arado que solo puede arar este poquito de tierra y está la modernidad simbolizada por este tractor, esta maquinaria que puede arar muchísimo más, pero el señor le dice, sí, sí, claro, moderno y todo, pero ajá, ¿con quién hablas en el día, no? No tienes tiempo para hablar. Él tenía por lo menos su burro para comentar sus cosas del día, ¿no? El tema ambiental, no lo vamos a tocar mucho en este tema, pero solamente lo menciono como un tema importante porque el modelo de desarrollo que ha hecho que se enriquezca mucho una parte de la población está haciendo crisis desde el punto de vista ambiental, este, y todo el cambio climático, todo el tema del problema del cambio climático, presión sobre el agua, emisiones de CO2, este, hay una altísima politización de los temas, está Greta por ahí ya movilizando grandes porciones del mundo desarrollado para, para proponer esquemas alternativos, no siempre muy razonables, pero es una expresión política de lo que está pasando. Entonces, bueno, ese es como nuestro mundo. Sobre esta última parte creo que nos vamos a hablar, no nos va a dar mucho tiempo de hablar, pero, pero, este, pero es parte de lo que es nuestro mundo. Entonces, ya para cerrar, quiero simplemente hacer un pantallazo de lo que creo, lo que queremos ver en esta clase. Yo, siempre comienzo con un bloque básico sobre teorías del crecimiento económico, porque en la base de lo que estamos viendo, la base de lo que estamos viendo lo vamos a medir por la capacidad de los países de organizar y de producir su propia producción. Entonces vamos a ver desde el punto de vista clásico cuáles son los factores fundamentales que inciden en la capacidad de un país para producir más y más rápido, es decir, modelos de crecimiento económico. Yo sé que ustedes en algún punto de la carrera vieron crecimiento económico, probablemente en macro 3 o macro 4, no sé exactamente, pero la perspectiva de una economía simplificada, modelada, donde uno pueda observar cuáles son los factores modelísticos que están detrás de la capacidad de acumular factores de producción, es decir, una visión de los factores de producción y de la acumulación de esos factores de producción de una función de producción clásica, nos puede llevar a tener una visión bastante sistemática de qué es lo que significa el hecho del crecimiento económico, ¿no? Y el crecimiento económico como forma simplificada, como forma reducida de ese proceso de desarrollo que estamos comentando, esto que se dio en algunos países y en otros no, y esto que se dio en un momento del tiempo y en otro no, o sea, un fenómeno más reciente. Entonces, esa óptica del crecimiento económico va a ser súper importante y sobre la capacidad de acumular factores de producción, capital, trabajo y tecnología sobre todo, ¿no? Luego, una vez que identifiquemos el tema de los factores de producción,
vamos a bajar un tanto más profundo para tratar de darle una mirada un poquito más cercana al tema de la acumulación de uno de los factores de producción, que es el capital humano. Y ahí nos vamos a meter en dos temas súper importantes, sobre todo para Venezuela y para el mundo en este momento. Ahí trataré de comentar algo sobre la pandemia del COVID-19, sobre salud y educación, como formas de acumular capital humano. Luego vamos a pasar a una parte de la literatura que es lo que llaman los deep determinants, los determinantes profundos del desarrollo, y ahí vamos a hablar de algunas de las teorías que dicen por qué parte del mundo se desarrolla y otra parte del mundo no. Y eso tiene que ver con temas de geografía, de integración, de cultura, de instituciones y de raza. Luego vamos a dar un paseíto sobre el tema institucional y cómo el tema institucional puede ser importante para explicar las diferencias que uno observa en el mundo en este momento, para cerrar con un tema institucional particular de particular importancia para Venezuela, que es el tema de la democracia, la relación entre democracia y desarrollo. En la segunda parte, la primera parte entonces es un marco más conceptual sobre el desarrollo y sus determinantes. La segunda parte tiene que ver con accionares, digamos, es decir, con la acción del Estado o de los países para tratar de cambiar esa realidad que describimos en la primera parte. Esa pregunta de Lucas sobre si hay algo que los países pueden hacer por tratar de cambiar esa realidad. Y ahí vamos a ver algo sobre pobreza, desigualdad y desarrollo, sobre, sobre mecanismos de combate a la pobreza y el diseño de esquemas de transferencias condicionadas como herramienta. También podemos ver algo sobre cómo aproximarnos al tema de las recetas, digamos, de política para combatir el subdesarrollo, en términos del diagnóstico que se puede hacer para saber por dónde comenzar, cómo priorizar esa lista de mercado que decía antes de países donde todo está mal, pero a lo mejor no todo está tan mal y no todo está mal de la misma manera. Entonces, tenemos algunas herramientas, o la literatura tiene algunas herramientas para aproximarse sistemáticamente a ese problema y tratar de priorizar cuáles son las áreas por donde comenzar. Y luego trataremos de cerrar, si nos da tiempo, creo que sí, en temas más de desarrollo productivo, cómo hacer cómo aproximarse al tema del activismo en política industrial, si se quiere, o de desarrollo productivo, como se llama ahora, para saber, para tratar de identificar qué es bueno un país produciendo y cómo se puede fomentar la producción de cosas materiales en un país para tratar de que arranquen, ¿no? Entonces, bueno, así es como el esquema del curso general. En el blog, en el syllabus, está un poquito más detallado semana por semana cuál es el plan y las lecturas, y vamos a ir poco a poco transcurriendo eso. Como les decía, la evaluación, eso lo había pensado como dos parciales de 40% cada uno y unos quizzes de 20%, pero no sé exactamente si voy a hacer eso, ¿ok? Entonces, básicamente, voy a... ya va. Listo, ¿no? ¿Ya me ven de nuevo? Sí. Sí, profesor. Bueno, no sé, yo creo que lo dejamos hasta aquí por hoy. Por ahora vamos a vernos el próximo martes a la misma hora, 8 de la mañana. Ahí ya tendré un poquito mejor pensado qué es lo que vamos a hacer en términos de sesiones y eso. Y a lo mejor ustedes también tienen una mejor visión de cómo va a ir este semestre una vez que se encuentren con los otros profesores y ver cómo van a manejar los cursos estos online, que es un experimento para todos. Lo dejamos hasta aquí hasta hoy. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, por favor, estoy a la orden.
Profesor, no sé si otras personas han intentado grabar la clase. Yo lo he intentado y bueno, me aparece el círculo rojo que dice que la reunión se está grabando, pero, o sea, y lo puedo asociar a la cuenta de mi Dropbox, pero no sé si se va a pasar. Entonces, si se pasa, yo le escribo para mandarle el archivo en caso de que no lo haya podido grabar usted. Dale, perfecto. Yo voy a ver si lo pude grabar. Aquí también aparece como que está grabando, pero nunca había grabado nada, así que voy a ver. Pero estamos en contacto. Entonces, Muchas bueno, gracias, profesor. si no hay más preguntas, espero haberlos motivado con lo que vamos a ver. Y nos empezamos a ver entonces la semana que viene, el martes, a las 8 de la mañana, ¿ok? Gracias, Vale. profesor. Hasta luego. Bueno, saludos pues, que pasen buena semana. Chao. Feliz Gracias, inicio de muchas gracias. semestre. Voy a cortar ya.